Para comenzar esta ponencia se va a hablar sobre incendios forestales. Para ello vamos a contar con el técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el cual es ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Albacete y doctor en incendios forestales por la Universidad de León. Además, tiene una experiencia de 25 años como profesional en los incendios forestales. Así que para ello invitamos a Raúl Quílez Moró. Un fuerte aplauso. Hola. Bueno, gracias por la invitación. Estar aquí es un placer para mí. No esperaba que hubiese tanta gente en la sala. Y os voy a hablar un poquito sobre el tema de cambio climático y por dónde están yendo los problemas, aunque supongo que si estáis viendo la televisión lo estaréis siguiendo, ¿no? Esta mañana leía sobre el incendio de Thomas Fire en California, que todavía, pues anteayer y antes de ayer quemó unos 13.000 acres, que son aproximadamente unas 7.000 hectáreas aproximadamente. Eso en su fase de control, tienen alrededor de un 35% del incendio contenido, estamos hablando de un incendio de unas 140 a 150.000 hectáreas. Y ese es el futuro por el que, pues, parece ser que van a ir las cosas, ¿no? Vamos a vivir una generación, o los que venís por detrás, que estáis empezando ahora, pues vais a tener si os dedicáis a los incendios forestales, vais a tener una actividad de futuro. No sé si se ve bien en las imágenes. Eso que veis ahí es un incendio del año 2006, bueno, lo que sería la regeneración de una zona quemada en el año 2006 y que ya está preparado otra vez para arder de forma continua en la zona centro de Valencia. Nosotros estamos en una posición bastante condicionada, quiero decir, bastante favorable para que se den grandes incendios forestales. Estamos en la cara este de lo que es la península ibérica, la cara este de la península ibérica que va a recibir nuestro climatizador o nuestro elemento moldeador de clima es el océano Atlántico. Casi todos los vientos generales que tenemos vienen del Atlántico. Lógicamente nuestra posición en la zona oeste del país, en la zona este del país, pues lo que hace es que todos los flujos de vientos que nos llegan, pues nos llegan muy secos, normalmente muy secos. Estamos en un territorio de una superficie total de 2.300.000 hectáreas, en las cuales, por mucho que os digan, estamos incorporando hectáreas forestales año tras año tras año. Estamos creciendo. Si hacemos comparativas del inventario forestal nacional del año 1966 y el inventario forestal nacional del año 2006, si lo comparamos con Padford todavía más, estamos incorporando a la superficie forestal en este territorio alrededor de unas 3.300 hectáreas forestales al año. 3.300 hectáreas forestales al año. Si hacemos una comparativa del arbolado y el matorral, es decir, el tipo de estructura de vegetación que hay, pues Alicante, bien es cierto que ha perdido, pero provincias como Castellón pues ha incorporado del orden de 185.000 hectáreas forestales más que en el año 66, o Valencia alrededor de unas 140.000 hectáreas arboladas más ahora que en el año 1986. ¿Por qué os hago esta reflexión? Pues esta reflexión os la hago porque se está generando un paisaje, se está generando un territorio con un mosaico, que no es mosaico, con una superficie continua, tanto de matorral como de arbolado. Superficie continua que no nos da ninguna opciones de oportunidad para escenarios o eventos de grandes incendios como los que estáis viendo ahora mismo, que están sucediendo en este mismo momento en California, los que hemos visto hace 2 meses en Portugal, los que hemos visto hace 4 años en Valencia. Tenemos un escenario continuo de vegetación que en muchos casos empieza a estar fuera de rango. ¿Cuál es el concepto de estar fuera de rango? Estar fuera de rango significa que es una vegetación típica de zonas donde, o que nosotros llamamos en término forestal, de calidad-estación. La calidad-estación es como un clima y un suelo con una pluviometría y una temperatura permiten que ciertas especies vegetales vivan ahí.
por muchas de las especies vegetales que estamos viendo ahora mismo están empezando a estar fuera de rango y veremos algunos indicadores conforme vaya avanzando. Como os decía, pues la posición en la península ibérica pues, nos hace tener esa recepción de vientos terrales, efecto Foehn, que habéis trabajado en clase, como ese efecto Foehn deseca la vegetación. Y yo siempre he dicho aquí, cuando hablo con algún amigo mío desde el mundo de los incendios, que si no tuviésemos esta posición en la península ibérica, por las condicionantes, o sea, si no tuviésemos ese carácter de los terrales que nos entran desde la zona del Atlántico y la influencia constante de las olas de calor de las saharianas, de las afecciones que nos vienen de abajo del sur, del norte de África, pues aquí tenemos pluviometría suficiente como para ser una laurisilva. La tenemos, tanto lluvia horizontal como lluvia vertical. Sin embargo, esa posición en la península ibérica pues, nos hace que estemos expuestos a esas condiciones extremas meteorológicas y, por tanto, que tengamos y suframos un régimen de fuegos como el que podéis estar viendo en esa imagen. Aquí, ¿qué estáis viendo? Pues estáis viendo el escenario Castellón, Valencia, Alicante. Incendios en Valencia desde el año 78 al año 2014, creo recordar, o 2013. En Valencia, en Castellón y en Alicante, curvas de incendio desde el año 1993. Tenemos más curvas que todavía no se han incorporado, pero como veis, pues todo lo que es la zona central de la provincia de Valencia, la Calderona, la zona central de Espadán, en Castellón, o las zonas, las comarcas de aquí del norte, en la zona del Contat, en Alcoy y por ahí, pues han tenido un régimen de fuegos muy importante. Nosotros aparecimos aquí, los hombres estuvieron aquí, las personas, la raza humana, estuvo aquí pues hace 4 o 6 mil años o más, modificando y moldeando el paisaje a sus necesidades, generando quemas para obtener pastos, para centrar a los herbívoros y poder cazarlos. Todo eso es una modificación del paisaje que se ha ido dando con el paso de los siglos y que, por esa posición que os decía antes, pues nos ha generado unos fuegos. Esto es lo que nosotros le llamamos régimen de fuego. Régimen de fuego no es el concepto de cuándo se quema una cosa, sino cuándo se quema, en qué época del año, con qué intensidad, con qué frecuencia se quema, ¿vale? Eso es lo que se llamaría un régimen de fuego. Y las especies en el entorno mediterráneo están acostumbradas a un determinado régimen de fuego. El problema es cuando lo modificamos. El problema es cuando empezamos a meter fuegos en épocas en las que no estaban o con una intensidad con las que no se daban. Lo que veis ahí es el mismo mapa, donde ahí vemos, desde el año 78, pues zonas que han quemado hasta 6 veces quemando de alta intensidad. Son zonas que son muy conflictivas, muy complicadas de apagar. Sería la zona central de Cortes de Pallars con el río Júcar, que son endiabladas, para trabajar ahí en extinción de incendios. Y un poco, bueno, aquí la información que hay aquí y aquí no es la misma que hay en el interior, pero sí que nos dan una idea, o sea, lo digo por el número de años, aquí la muestra es menor, sí que nos dan una idea de por dónde anda más o menos nuestro régimen de fuego. Es decir, cada 10 años más o menos, grandes zonas de la comunidad se queman de media. Eso significa pues, que habrá unas veces que sean 12 años, otras veces que serán 8 años, otras veces que serán 11 años, pero más o menos de media, cada 10, 11 años, estas zonas se están quemando. Esas zonas se están quemando. Tenemos que aceptar cierto régimen de fuego. Yo planteo que aceptemos un régimen de fuego que es el que tenemos actualmente. Si nosotros hacemos ese análisis de que lo que hemos visto anteriormente, de esas 3.300 hectáreas año que se nos van incorporando a la vegetación al terreno forestal y cómo esas masas forestales van pasando de matorral a arbolado en muchas zonas de la comunidad, todo eso ha llegado ahí porque tiene un régimen de fuego determinado. Y ese régimen de fuego, que lo podemos ver con estadística, ese régimen de fuego es un régimen que pues, permite que existan 2, 3, 4 grandes incendios en verano, porque están, si no tiene que arder, el único entorno que no arde es o el entorno glaciar o el entorno desierto, ¿vale? En un entorno mediterráneo el fuego va a estar, lo que tenemos que aprender es a convivir con él. Y lo que tenemos que intentar, bajo mi punto de vista, es
evitar que esos fuegos se nos hagan excesivamente grandes, porque estar van a estar, y ojalá y siempre lo estén. El día que no lo estén es porque no tendremos vegetación. Lo que os decía, tenemos un régimen de fuegos que viene muy bien por nuestra estadística a nivel de incendios forestales, es de las más completas del mundo. Desde el año 68 al año 2014 este es nuestro régimen. No cargamos en la cuenta de no mirar una estadística sin hacer referencia a sus números, y como vemos, pues en el año 94 tenemos unas 138.000 hectáreas de un total de 1.200.000, 1.200.000, ahora ya 1.000.000 aproximadamente 350.000, y vemos por regímenes de fuego, o sea, vemos años, por ejemplo 78 y 79 son el segundo y el tercer peor año que han quemado, conjuntamente con el 2012, que sería el cuarto número, que sea el cuarto año más grande en superficie. ¿Qué os trato de decir? Pues os trato de decir que si tenemos un determinado régimen de fuego, lo que no nos podemos permitir es que ese régimen de fuego vaya a superficies mayores. Eso es lo que no deberíamos, o lo que deberíamos de intentar combatir. Eso se va a hacer eso tiene una difícil solución. Algunas soluciones estamos planteando. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que lo normal es sufrir 1, 2, 3, 4 grandes incendios todos los años. Tenemos una tasa de reposición en esta comunidad que es son alrededor de las 10.000 hectáreas. Es un cálculo que se hizo en los años 90, en el cual dice que todo lo que tú quemes por debajo de 10.000 hectáreas es terreno que año tras año le van ganando en superficie, en la cuenta de haber, a lo que sería la superficie forestal. ¿El problema actual cuál es? El problema actual es que tenemos una superficie continua, homogénea, de grandes masas de tanto matorral como arbolado, que en un escenario que ya doy entrada, que es el escenario del cambio climático, en el cual las previsiones son que llueva menos, que esa lluvia se nos desplace al otoño, que no es cuando la vegetación la necesita para desarrollar sus estadios vegetativos. Si a nosotros nos llueve mucho en otoño y no llueve nada en primavera, la planta no tiene agua efectiva para hacer su desarrollo físico. Y si no tiene agua efectiva, está muy disponible al principio de verano. La mayoría de los accidentes mortales con un número muy grande de víctimas vienen a principios de verano. ¿Por qué? Porque las plantas el combustible tiene una altísima disponibilidad. Y esa disponibilidad hace que ardan muy rápido desde el minuto cero, desde el primer momento en que nos estamos enfrentando a una campaña dura. Eso viene con la lluvia de primavera. Cuando tengáis que analizar datos de lluvia y vegetación, hablando de ella como combustible, utilizar los datos de la lluvia efectiva. ¿Qué lluvia es la que esa planta va a aprovechar? La que va a caer en primavera. La que cayó en otoño de forma torrencial posiblemente se haya perdido en el suelo y esa no la aproveche. ¿Qué nos dicen las previsiones de cambio climático? Las previsiones de cambio climático nos dicen que esa lluvia de primavera va a desaparecer. Y de hecho, en cierta forma, así está pasando. Que las temperaturas van a ser más altas, ya está pasando. Que incluso van a ser más extremas, ya está pasando. Y que las olas de calor van a ser más largas. Es decir, si antes duraban 3 días, en el 2015 llegamos a los 30 y tantos días de una ola de calor. Todo eso, que es a lo que yo he llamado ahora después, os comentaré, índice de combustibilidad, es una cuenta de resultados en la cual tú estás metiendo a una planta, que le estás metiendo un estrés hídrico muy grande, estás abriendo su intercambio estomático, su pérdida de agua por esa actividad fotosintética, y a su vez no le estás aportando esa lluvia, con lo cual estás haciendo un escenario muy inflamable. Muy inflamable, que ya hemos dicho que es continuo, por aquello de la paradoja de extinción que vosotros todos conocéis, y que en un contexto de cambio climático en el cual ventanas meteorológicas que no sean tan extremas van a poder favorecer de una forma mucho más clara el comportamiento extremo de incendios, pues nos hace exponernos a que este régimen de fuegos que teníamos, aquí es cuando surge el plan especial, cuando se especializa mucho la investigación, la prevención y la extinción. Y hemos pasado de este régimen de fuegos a este otro. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos acumulando combustible porque no tenemos gestión del territorio. Prácticamente la gestión es nula. Y sin esa gestión, con combustibles más disponibles y con eventos meteorológicos más extremos, es el futuro que nos espera a medio plazo, medio o corto plazo. Un futuro bastante
preocupante. ¿Qué estamos viendo? Pues esto que veis aquí son evoluciones de, por ejemplo, Fuente Rodríguez Ballesteros, de la evolución del clima en unas zonas de Valencia, donde estamos viendo que entre el 61 y el 90 los climas eran más suaves, más húmedos y más templados. Aquí se están convirtiendo cada vez en más cálidos y más secos. Supongo que mañana el profesor Lucina os podrá ilustrar o os podrá dar una buena información en este respecto. Estos son cambios en el clima que estamos viendo. Todo cambio en un clima lleva condicionado un cambio en las especies que allí habitan. Y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo cada vez tenemos más incendios convectivos. Estamos viendo ataques de procesionaria de forma indiscriminada en los meses de octubre y noviembre, que no lo habíamos visto todavía. Estamos viendo grandes mortandades por ataque de tomicus, que normalmente son especies que conviven con el resto de la población, pues haciendo un huroneo de los individuos más débiles. Estamos viendo, bueno, aquí esto es lo mismo, estamos viendo alta disponibilidad de combustibles en algunas zonas, y estamos viendo también otro elemento, que sí que lo veis aquí más directamente, conjuntamente con todos los demás, que es la modificación fenológica de algunas especies que antes estaban floreciendo a finales de febrero, principios de marzo, y ahora incluso están empezando a hacer ya a finales de noviembre. Todo eso acaba teniendo una modificación de los combustibles, de su disponibilidad, y nos están haciendo un paisaje pues cada vez más inflamable. Flamable, los incendios forestales ya no son lo que eran, incluso por la propia definición. Esto es el incendio de Andilla, esto es un incendio en el Teniente Alfafara, esto es el incendio de Benitatxell. No os estoy poniendo incendios de Estados Unidos, os estoy poniendo de aquí, de hace un año, de hace 2 años, de hace 4 años. Estamos teniendo ya un comportamiento de fuego muy extremo. Yo no había visto el paso de un incendio como pasó por Benitatxell mediante focos secundarios por en medio de una zona habitada. Eso lo había visto en Estados Unidos, en California, aquí en Valencia. Pues la Comunidad Valenciana no lo había visto de esa forma tan masiva. Algún salto sí, pero no de esa forma masiva. Y aquí en este incendio forestal pues se nos une otro, que ya por definición ya no es solamente hablamos de incendios forestales cuando estemos hablando de los incendios en el monte, sino que también hablamos de zonas de transición entre zonas agrícolas o zonas urbanas, es decir, todo lo que sea un incendio rural se puede catalogar como un incendio forestal. Y otro de los elementos que tenemos muy presentes en nuestro territorio es la gran presión demográfica que tenemos en su interior, con lo cual estamos añadiendo ya otro factor más de riesgo, que sería el riesgo poblacional. Medios de extinción. Eso es un puesto de mando en Valencia, un incendio normal, 600 hectáreas, no tiene más de ese incendio. ¿Vale? Ahí tenemos un montón de agencias involucradas. La solución pasa en parte por aquí, pero no es la solución. La solución al problema es desarrollar la capacidad de análisis, de inteligencia, de conocimiento del comportamiento del fuego, de saber cómo esos fuegos se van a comportar, por dónde se van a comportar, dónde tengo que hacer obras de infraestructuras de prevención que puedan ser útiles para los medios de extinción. No hago un cortafuegos aquí porque lo hacían los abuelos. Los abuelos lo hacían para incendios de baja intensidad. Ahora tengo que hacer un cortafuegos donde me permita desarrollar ciertas maniobras con los bomberos forestales, para poder controlar el motor de ese incendio. Todos los incendios nos dan oportunidades. Y esas oportunidades nos las dan a diario. Tenemos que saber localizar esas oportunidades, tenemos que saber entender el comportamiento del fuego para saber cuándo nos va a dar oportunidades y cuándo nos las va a cerrar. Y ahí es cuando tenemos que estar preparados para poder entrar. Esto es lo que hemos hecho siempre. Esta es una de las zonas de España con mayor trabajo en prevención de incendios. Esto se llama Castro con Trigo, es en León y es un incendio del año 2012. Pues ahí pueden ver la cantidad de fajas cortafuegos que no tienen ningún efecto en el comportamiento del fuego. Porque esto estaba diseñado para incendios de baja intensidad, incendios de la transhumancia del siglo XIX o principios del XX. No está diseñado para el comportamiento de fuego que tenemos aquí. Entonces ahí, que tenemos actualmente, ahí necesitamos pues otras obras acordes con las maniobras. Y este es otro. Este es otro de los análisis que he hecho recientemente, que es el que les comentaba, donde tenemos
el área incendiada y donde tenemos aquella relación entre las anomalías, es decir, el número de días con temperaturas excesivamente extremas menos la precipitación de primavera. Y hay una clara correspondencia entre lo que es la superficie alborada, o sea, la superficie quemada, que sería lo rojo, y lo que es la superficie naranja, o sea, la curva naranja, que es lo que yo llamo índice de combustibilidad. Si esa vegetación está muy combustible, los medios de extinción tenemos una capacidad, un límite a nuestra capacidad operativa que va a estar por aquí. Va a estar por aquí. Pero el escenario de cambio climático que nos dice que el número de días con temperaturas anormalmente elevadas será mayor y la precipitación será menor en primavera, con lo cual haré un sumando más grande y el que le resta cada vez será más pequeño, con lo cual esta curva tenderá a irse para arriba. Con lo cual, la capacidad, nuestro límite de capacidad operativa como operativos de extinción, y ya no pongo al Consorcio de Bomberos de Valencia ahí, estoy poniendo al Consorcio de Bomberos de Valencia, el apoyo de Alicante, el apoyo de Castellón, de Castilla-La Mancha, del Ministerio, de toda la Unidad Militar de Emergencias y todo lo que tenemos disponible en recursos. No podemos hacer nada con ese comportamiento de fuego. Y es lo que nos viene. ¿Por dónde estamos ahogando? Pues estamos ahogando con intentar lanzar o desarrollar el conocimiento de por dónde van a correr esos fuegos, que es lo que yo llamo nodos de propagación. Por dónde van a poder correr esos fuegos, de tal forma que para determinadas ventanas meteorológicas, para determinados eventos meteorológicos que se puedan dar en ese sitio, yo tenga unos planes de extinción elaborados hoy. Yo puedo hacer los planes, yo ya tengo conocimiento para hacer y puedo trasladar ese conocimiento y muchos de vosotros quizás lo tengáis también. Yo puedo hacer un plan de operaciones hoy para un incendio que pueda venir dentro de 2 años. Puedo hacerlo, sin ningún problema. Solamente necesito jugar con puntos de inicio y con meteorología. Con meteorología, pues en función de una meteorología o de otra, aplicaré unas maniobras u otras, un despacho automático u otro, y a partir de una determinada meteorología muy adversa, pues lo que haremos será desarrollar ya un plan de apoyo en los nodos de propagación. ¿Esto qué significa? Pues significa que volvemos a aceptar la máxima que os decía antes de esas 700, de esas 1000 hectáreas de ese incendio. Nos anticipamos a eso, dejamos que eso queme dentro de unos parámetros que nosotros primero hemos ordenado sobre el territorio y a partir de ahí nos hacemos fuertes para evitar que el incendio queme 20, 30, 40.000 hectáreas. Ahora somos reactivos, vamos trabajando detrás del fuego y lo que necesitamos es ser proactivos y tener diseñadas esas infraestructuras sobre el territorio, acordes a las necesidades que tiene el comportamiento del fuego actual y conocidas por los dispositivos de extinción que son las que lo van a tener que poner en marcha. Es como una columna seca, es como un detector de humos en un hospital, es como una puerta cortafuegos. Están diseñadas por los medios de extinción para poder confinar y compartimentar. Pues sería el mismo concepto, pero utilizando conocimiento moderno de comportamiento de fuego y de técnicas de gestión. Y por ahí es por donde empezamos a ahogar. Eso es pues el diseño de una zona. En Valencia eso tiene 150.000 hectáreas. No tiene una ni dos, son 150.000 hectáreas. Casi la misma superficie forestal que tiene la provincia de Alicante. Un poquito menos. Pues hay una serie de diseños donde se han aprovechado zonas de cultivo, zonas donde todavía vive la gente, algunas zonas de cultivo antiguas que habría que coger y recuperar, nodos por donde va a propagar los incendios y cada una de ellas pues, se proponen una serie de medidas de trabajo de tal forma que la búsqueda en esos nodos de propagación lo que intentamos hacer es que tengamos acceso para vehículos, que tengamos ya dimensionamiento de zonas seguras para poder meter a bomberos o bomberos forestales en cabeza de incendio. Yo también me meteré con ellos. Que podamos tener puntos de agua, que podamos tener zonas de recepción de focos secundarios tratadas ya a fracciones de cavidad cubierta del 100%, para evitar en la mayor parte de focos secundarios, de esos saltos de fuego. Ahí se puede utilizar el fuego como herramienta de gestión, ahí se puede utilizar el pastoreo como herramienta de gestión. Necesitamos poner el suelo en sombra para reducir o retardar el crecimiento de la biomasa.
y otras zonas donde se pueden hacer, pues aprovechando los contravientos, se pueden hacer quemas de ensanche, o incluso tener el territorio preparado para que el fuego por allí no pase, con mucha poca vegetación. Más luego otras zonas que serían las líneas estas que veis en verde, que serían las que nos dejarían cerrar los flancos de una forma bastante rápida. Y los fuegos correrían por aquí dentro, de tal forma que esto es un incendio del año 94, un incendio que quema 19.000 hectáreas, si no recuerdo mal, que sale en este punto, con este viento, y que hace esa carrera principal. Es decir, en su carrera, si he encontrado 5 o 6 nodos de propagación. ¿Cómo respondo? Pues yo respondo enviando a las primeras unidades al punto de inicio, como siempre, y a partir de ahí, cuando ellos ya cantan cómo va el fuego, que va imparable, pues puedo estar aumentando mi eficiencia de extinción, apoyándome en esas fajas auxiliares y planificando ya algunas operaciones de quema por delante de la cabeza del incendio, aprovechando estos nodos que primero habíamos construido para intentar que los fuegos, que ahora quemarán 500, 600, 1000 hectáreas, quemen 25, 30, 40.000 hectáreas. No sé si sois conscientes de lo que es una cabeza de incendio que corre 26 kilómetros en 15 horas. 26 kilómetros de punta a cabeza en 15 horas. Eso es Cortes de Pallás. Pero Thomas Fire está corriendo eso, ha hecho 49 kilómetros de punta a cabeza, más luego lo que abre. El de Guadalajara es lo mismo. No tenemos ningún medio. No podemos, los medios de extinción no podemos. Lo primero, tenemos que trabajar con ciertas garantías. De la seguridad del personal que está bajo nuestro cargo. Y con unos márgenes importantes dentro de la seguridad. O sea, frente a eso es muy complicado enfrentarte, porque la mayoría de las propagaciones van a ser mediante focos secundarios, van a ser propagaciones aéreas, que son las que le van a dar y les van a imprimir la velocidad de propagación. Y ahí tenemos el territorio preparado para poder nosotros conducir los fuegos a donde nos interese, como hicimos en el año 2010, cuando trabajamos conjuntamente, por ejemplo, Consorcio de Alicante, Consorcio de Valencia, en los incendios de Alfafara a Onteniente, o difícilmente vamos a poder parar, porque pasaremos un día y otro y otro y otro, y ese incendio pues seguirá. Los incendios siempre hacen lo mismo, más o menos. Son varias familias con sus apellidos, que tienen unos comportamientos muy similares, que conocemos ya, que es donde estamos ahora escribiendo, que tienen unas maniobras de combate asociadas, que cada una de esas maniobras de combate asociadas a ese comportamiento de fuego le estamos metiendo también lo que son las maniobras, o sea, la seguridad a tener en cuenta por esa maniobra de combate y ese comportamiento de fuego. Eso lo tendré previsto o escrito dentro de poco. Y hay mucho conocimiento. Lo único que tenemos que saber es cuándo podemos esperar, cuándo no, cómo se va a comportar, cuándo nos va a dar oportunidades. Oportunidades no son 1 o 2 horas, oportunidades son ventanas de oportunidad de 8, 10, 12 horas que puede darte perfectamente un incendio de este estilo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que saber aprender, o sea, a saber aprovechar, si no, tenemos la batalla perdida. Y bueno, esto quería comentaros una idea, que estoy ahora mismo también hablando, del tema del riesgo poblacional. El riesgo poblacional siempre nos han dicho que lo primero que tenemos que plantearnos es la defensa de las vidas, bienes y luego al final del monte. Casi todos los sistemas de extinción a nivel mundial, estamos pensando que la defensa de las vidas es lo que está amenazando en ese momento, sin pararnos a pensar que si dejamos el monte ardiendo, esa amenaza al final acabará repercutiendo con más personas. Eso es lo que estoy hablando del riesgo poblacional inmediato, es decir, lo que te amenaza el fuego en ese mismo momento, y el potencial de riesgo poblacional, es decir, si yo me centro todas mis operaciones de combate en solucionar ese problema puntual y sigo dejando los motores del incendio abiertos, dentro de 2 horas van a ser aquellas 2 urbanizaciones y dentro de 5 horas van a ser aquellas 2 urbanizaciones. Luego también son riesgo poblacional, que no está en ese momento, pero que sí está vinculado a mis operaciones de combate y que deben entrar dentro de mis planes de operaciones. Esa será la línea en la cual no nos centremos todo el ataque en lo que es la defensa poblacional inmediata y podamos estar compaginando las dos cosas. Si trabajamos en el riesgo poblacional inmediato y
el potencial que ese incendio pueda tener de riesgo poblacional, entendido como riesgo poblacional también, minimizaremos la superficie de los incendios. La minimizaremos, la haremos más pequeña y tendremos menos riesgos y menos exposiciones. Y eso es así. ¿No? Eso es así. Y no sé si tenéis algunas preguntas. Tengo otra presentación puesta, preparada, pero de seguridad, que es por donde estamos yendo ahora con el tema de conciencia situacional. Pero si alguien tiene una pregunta, creo que tenemos 10 minutos para contestar. ¿Habéis entendido algo de lo que he dicho o no? ¿O he ido muy rápido? ¿No tenéis preguntas? Hola, buenas. Bueno, pues mi pregunta es si podías explicarnos un poquito más el tema de las infraestructuras que se podrían crear con los nodos de propagación. ¿Qué tipo de estructuras concretas serían en estos casos? Hola, ¿sí, no? Sí, vamos a ver. Las infraestructuras son soluciones a la carta. Habrá sitios donde sean estructuras arboladas con discontinuidad vertical grande, habrá sitios donde sea piedra y habrá que cargarse la vegetación. Y aunque suene muy drástico lo que estoy diciendo, a mí en algunas zonas, por ejemplo la zona de Cortes de Pallás, no se me ocurre otra solución y parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pero si queremos que aquello no vuelva a arder otras 30 o 40.000 hectáreas dentro de eso, 8 o 10 años y alguno de nosotros no se vea en una situación comprometida o incluso con pérdida de la vida, como ya nos ha pasado, tendrá que ser así. Tenemos que preparar el monte para... Entonces hay muchas fórmulas, Carlos. Tenemos desde el pastoreo, tenemos una combinación de pastoreo con quemas, tenemos... lo que necesitamos es buscar otra vez actividad económica dentro del monte. Las infraestructuras, ya te digo, depende de lo que queramos, o sea, depende de lo que tengamos. Si tenemos matorral, tendremos que subir ese matorral arbolado. Si tenemos unas zonas donde son vectores, son autopistas de propagación, como hay algunas zonas que son autopistas de propagación, tendremos que llevarlas a tierra, tenemos que llevarlas a terreno mineral. Tenemos que llevarla a algo que no era, no nos podremos meter ahí el día mal. Entonces cada cosa a la carta. Y hay muchas zonas que son recuperación, que es una chorrada, que son recuperación de terrenos agrícolas antiguos, que ahora se nos está comiendo el monte, que antes teníamos puntos de oportunidad ahí y ahora es más vegetación, más monte. Entiendo que habría que buscar un poco fórmulas para intentar mantener esos nódulos también que se trabajen, pues esas infraestructuras que se mantengan en el tiempo. Las infraestructuras se mantendrían, la idea es mantenerlas haciéndolas económicamente viables. Es decir, si tú haces un aceite de calidad de la Calderona y lo vendes y tienes un apoyo en denominación de origen, pues a lo mejor ya está siendo mantenido. Si tenemos que hacer una limpieza de una superficie, de una hectárea forestal de vegetación de monte, que la vamos a tener que volver a repetir dentro de 3 años o 4 años, porque el monte aquí tiene mucha capacidad de producción de biomasa, y eso estamos pagando 3 o 4.000 euros por hectárea, pues a lo mejor vamos buscando actividades económicas, mucho más económicas ahí, pues a lo mejor en 500 euros, 800 euros, incluso si vamos al pastoreo podemos hablar de 300 euros. Podríamos estar manteniendo mucho más superficie forestal. Claro que hay que pensar en el mantenimiento. Ese es nuestro hándicap. En el monte Mediterráneo solo hay 2 cosas que gestionen biomasa. El monte Mediterráneo tiene una capacidad de producción de biomasa brutal. De hecho, tenemos aquí todas las despensas de Europa. Todos estos camiones que subimos de Almería, o los que suben de Valencia, o los que vienen de Alicante, o de aquí de la uva del Vinalopó, que suben para arriba, es porque tenemos una bondad de clima brutal para la producción de biomasa. Y en el monte Mediterráneo solamente hay 2 consumidores de biomasa, la herbivoría y el fuego. La herbivoría la hemos quitado, primero no la comimos y luego la hemos quitado del medio, que son los ganados, mientras que no vuelvan a entrar. Lo otro que gestiona la biomasa es el trópico. Y esa, pues
Infraestructuras de defensa de urbanizaciones que hemos hecho en Valencia, pues las hemos perdido en 4 años. En 4 años está perdida, porque el monte ya ha regenerado otra vez lo suficiente, es muy complicado. Entonces, la solución, por ejemplo, también igual sería recortar. Igual la solución también sería recortar las subvenciones en ganadería extensiva y que en vez de centrar ganadería en industrias, que centre mucho ganado en poco territorio y generar un poco más de subvención o apoyo a la gente que quiere, pues eso, pastos o para que mantenga el monte, ¿no? Por ejemplo. La política agraria común europea nos ha hecho mucho daño en nuestro entorno forestal, porque no, o sea, en nuestro mundo rural.Nosotros no somos productores como son los lobbies franceses, que son los que han bloqueado muchas oportunidades que ha tenido nuestra agricultura y nuestra ganadería de desarrollo y de expansionarse. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahora pues eso cada vez es más complicado el poder hacer ese tipo de ganadería. Sí que se están moviendo ahí movimientos ahora en esa línea. Otra cosa es que se encuentren las vías de solución económica a través de la PAC que antes había y ahora ya no están. Hola Raúl, muy buenas tardes. Perdona, que me quería que era mi móvil. Sí, mira, mi pregunta es un poco en relación a que muchas veces he leído que los equipos de extinción, ¿vale?, somos muy efectivos a la hora de trabajar en los incendios forestales, ¿no? ¿Tú crees que existe la posibilidad que desde una gestión del territorio a través de una menor efectividad de los equipos de extinción en algún momento se podría llegar a dar ese caso con una buena planificación? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Eso es el fire management, eso está inventado ya hace tiempo. Eso es dejar que los incendios gestionen el propio entorno. Nosotros no podemos exponernos a eso, nuestro clima no... O sea, ¿podemos hacer fire management? Sí, podemos hacer incendios puntuales. Incendios puntuales en los serranos, en el interior de Castellón, podríamos hacer ese tipo de gestión. Pero no estamos legalmente, yo no soy partidario porque legalmente un incendio forestal es un incendio que se extiende sin control y una quema controlada es un incendio que está controlado y que está planificado. Entonces son dos cosas distintas. Y ya hay accidentes mortales en el mundo, por ejemplo, Tuscany es un accidente de un incendio de fire management con 14 muertos. Entonces hay cosas con las cuales yo entiendo que no se debe jugar. ¿Que podemos hacer esa misma gestión con planificación durante el invierno? Perfectamente. Y luego, lo que tú decías, no es que seamos eficaces. Al final, hay una máxima, que yo no sé si conoces a Ricardo Vélez, que ya se jubiló hace tiempo, que decía, todos los incendios acaban apagándose. Todos los incendios acaban apagados. Y lo que sí tenemos que hacer nosotros como cuerpo de extinción es reflexionar un poquito sobre qué es lo que estamos haciendo, porque tenemos muchas herramientas, sobre todo a nivel de inteligencia que llaman los militares, que nosotros llamamos a nivel de análisis, o en el mundo de bomberos se llama anticipación, que las tenemos en la mano. Lo único que tenemos que saber es saber leerlas y empezar a utilizarlas para nuestros planes operacionales. Ahí seremos eficientes. Y dejar quemar los fuegos para, yo creo que no, que es un poco la pregunta que tú me deberías hacer, dejar de utilizar los fuegos, el concepto fire management, yo creo que aquí en la zona esta de España yo no lo haría, porque cuando tengamos un problema, tendremos un problema. Otra cosa es que tú, o sea, legal, otra cosa es que tú generes tu plan de quemas, eso es una cosa. Otra cosa es que tú dejes un incendio, lo dejes abierto, que vaya quemando poco a poco hasta que se te ocurra apagarlo. Eso yo no lo veo aquí. Cuando lo veáis en escrito, los americanos lo utilizan mucho y esto empezaron los canadienses. Fire Management, que ya es una gestión de los años 70, por ahí quiero recordar. Pero nuestro entorno no está preparado para eso. Está preparado porque además con la presencia humana que nosotros tenemos en el territorio, es que si es que tienes un porcentaje de monte que creo que estamos por el 75% es privado. Se te meten a un monte y llega el propietario y te dice, es que tú estás dejando quemar ese fuego, ya lo hemos cagado. Perdón por eso. ¿Ya? Pues ya termina.